Hola amigos. La gama de motores es bastante sencilla. Aquellos que necesiten algo más sencillo pueden elegir con seguridad entre motores de gasolina con una cilindrada de 1,4 litros, 85 CV, y 1,6 litros, 105 CV. Ambos motores son bastante fiables. De entre los motores diésel, el 1.6 TDI, 75 CV, 90 CV y 105 CV, introducido en la gama en marzo de 2010, no debería defraudar. El sistema de alimentación Common Rail reemplazó los inyectores de la bomba más vulnerables, lo que a menudo causaba problemas, incluido el fallo de la culata. 1.2 HTP. Hasta 2010, el 1.2 HTP de 3 cilindros cumplía con la norma Euro 4 y existía en dos versiones. Una de 6 válvulas con un árbol de levas y una de 12 válvulas con 2 ejes. El primero llevaba la marca BBM y desarrollaba 60 CV, y el segundo, BZG-70 CV. Los motores de 3 cilindros ya son familiares para los propietarios del Fabia MK1, donde no se han ganado la mejor reputación. Varios problemas se resolvieron con el lanzamiento del modelo de segunda generación. Por ejemplo, un elevado consumo de aceite debido a un catalizador situado demasiado cerca del bloque del motor. El Skoda Fabia 2 dispone de protección adicional en forma de escudo de acero resistente al calor. Otro problema es el sistema de recirculación de gases de escape EGR. Se obstruyó, lo que provocó que se encendiera el indicador de mal funcionamiento del motor, disminuyera el rendimiento y aumentara el consumo de combustible. El culpable fue la unidad de control del motor Siemens Simos 3. El Skoda Fabia de segunda generación utiliza un sistema Simos 9.1 más avanzado y la enfermedad ya no ocurre. Lo único que no pudimos afrontar fue la pérdida de compresión en uno de los cilindros. Esto es el resultado de la entrada de pequeñas partículas del núcleo del catalizador destruido en los cilindros en el momento del cierre rápido de la válvula de mariposa, lo que provoca un cambio brusco de presión. El convertidor catalítico se desintegra debido a la gasolina de baja calidad. El aserrín daña las guías de válvulas, los anillos de pistón y, a veces, los cilindros. Como resultado, aumenta el consumo de petróleo. El problema afecta principalmente a las versiones 1.2 de 6 válvulas. El funcionamiento regular a altas velocidades, más de 3.500 revoluciones por minuto, provoca un sobrecalentamiento del aceite y, como resultado, el bloqueo de los elevadores de válvulas hidráulicas. Como resultado, los asientos de las válvulas se queman y la compresión cae. Este problema vuelve a ser más común con el 1.2 HTP BBM de 6 válvulas en automóviles que circulan frecuentemente por autopistas. Con la llegada de la norma Euro 5 en 2010, se incorporaron bajo el capó motores 1.2 HTP significativamente mejorados. Todas las versiones del nuevo motor recibieron un sistema de distribución de gas de OHC y 12 válvulas. La potencia siguió siendo la misma, 60 y 70 CV. El motor más débil se denominó CGP-B y el más potente, CGP-A. En comparación con el antiguo 1,2 litros, el software de control del motor ha cambiado, así como el mecanismo de manivela, que se ha vuelto más ligero. Un problema común con los 1.2 de 3 cilindros es la cadena de distribución. Se estira relativamente rápido. Algunos se vieron obligados a actualizarlo después de 100.000 kilómetros, mientras que otros recorrieron más de 200.000 kilómetros con la cadena de fábrica. La normativa prevé la sustitución de la cadena cuando el kilometraje alcance los 150.000 kilómetros. De estirar la cadena puede hacer que salte. En el mejor de los casos, se producirán interrupciones en el funcionamiento del motor y, en el peor, se necesitarán reparaciones costosas. La situación se ve agravada por un tensor de la cadena de distribución que carece de fijación. Entra en funcionamiento solo cuando aparece presión en el sistema de lubricación. En los primeros segundos después del arranque, la tensión de la cadena es insuficiente. Por tanto, después de apagar el motor, no se puede dejar el coche a gran velocidad. No se recomienda arrancar el motor desde un empujador. Además, el aceite viejo aumenta el tiempo que el tensor entra en funcionamiento. Una buena alternativa al motor de gasolina de 3 cilindros sería un 4 cilindros y 1,4 litros. Dejó la gama de motores por un corto periodo de tiempo, de 2010 a 2011. El 1.4 tiene bloque de aluminio y culata de 16 válvulas. El mecanismo de distribución de gas es accionado por 2 correas de distribución. La larga conecta el cigüeñal y el árbol de levas y la corta conecta los árboles de levas. La versión Euro 4 se denominó BXW y la versión Euro 5 se denominó CGGB. Ambas variaciones de motor son geniales. El motor es silencioso y responde enérgicamente al acelerador. Es cierto que el motor no tiene suficiente potencia a bajas revoluciones. La situación se corrige parcialmente con la transmisión manual 0-2T.
El 1.6 BTS de 16 válvulas permaneció en producción hasta 2010. Se basa en el 1.6 FSI utilizado en el Golf MK5 y en el Skoda Octavia 2. La versión Fabia, debido a la inyección distribuida, tiene una culata diferente y pistones con una forma inferior diferente. La transmisión por árbol de levas sigue siendo una transmisión por cadena. Si cambia el aceite a tiempo, no habrá problemas con la transmisión por cadena de distribución. En 2010, el BTS fue reemplazado por una unidad con el índice CFNA. Posteriormente pasó a manos de Volkswagen Polo Sedan y Skoda Rapid. Sus desventajas son los golpes del pistón y el crujido del colector de escape. Ambas versiones del motor son confiables. Eran los únicos combinados con una transmisión automática japonesa Aisin 096 de 6 velocidades. Desde marzo de 2010 se utiliza un 1.2 TSI turboalimentado. Tiene un bloque de aluminio, un árbol de levas y 8 válvulas. Versión más débil de 86 CV. Estaba etiquetado como CBZA y el más potente tenía 105 CV. CBZB. Además de una transmisión manual, el motor turbo podría combinarse con una transmisión automática de doble embrague DSG de Q200 de 7 velocidades. Es un motor realmente potente, pero lamentablemente a menudo ha decepcionado con problemas con la cadena de distribución y su tensor. Un síntoma característico es el ruido después de arrancar un motor frío. Desde junio de 2011 se modificó el accionamiento de sincronización. Los cambios afectaron a la cadena, tanto a los piñones como a las guías con tensor. Inicialmente, reemplazar la rueda dentada de distribución inferior fue un gran problema. Posteriormente, Skoda equipó sus talleres con un dispositivo que permite extraer el engranaje del cigüeñal directamente en el coche. Desafortunadamente, como se vio más tarde, incluso las cadenas modificadas se estiran. Otro problema del 1.2 TSI está relacionado con el turbocompresor. Skoda cambió de proveedor 2 veces. El defecto estaba relacionado con el motor paso a paso de la válvula de control o astegate. Sufrió de fiebre alta y comenzó a vivir su vida. Afortunadamente, el motor paso a paso se puede pedir por separado. Skoda intentó solucionar el fallo utilizando software y un sustrato de 2 milímetros. Las mejoras condujeron a una ligera disminución en el rendimiento. Cabe mencionar los casos de dilución del aceite con gasolina y posterior sustitución de la bomba de inyección de combustible. El más asequible entre las unidades diésel es el 1.4 TDI de 3 cilindros con inyectores bomba. Fabia apostó por la versión BMN con una potencia de 69 CV y BNV con 80 CV de potencia. El BNV más potente se combinó con una confiable transmisión manual 0-2R de 5 velocidades, diseñada para transmitir un par de hasta 250 Nm. El BMN más débil estaba equipado con una transmisión manual 0-2T. Había otra versión, BMS con una capacidad de 80 HP. Usó bujías incandescentes de cerámica y un filtro de partículas. Es mejor evitar esta versión, ya que los motores con tecnología de inyección bomba inyector tienen problemas para regenerar el filtro de partículas. La transmisión de sincronización es de tipo combinado. Una correa dentada más una cadena que conecta los ejes equilibradores. El cinturón se renueva cada 60.000 kilómetros. Se recomienda cambiar la cadena después de 200.000 kilómetros. La modificación de Skoda con 1.9 TDI PD es muy dinámica. El turbodiesel ofrece 105 CV. Los motores con código BSW no tienen filtro de partículas, a diferencia del BLS. El problema afectó a los motores diésel 1.4 y 1.9 TDI. Con el tiempo, apareció un espacio en los lugares de aterrizaje de los inyectores y el combustible entró en la culata, lo que diluyó el aceite y aceleró el desgaste de los elementos móviles. El diésel 1.6 con sistema de inyección Common Rail es silencioso y suave. Hasta 2011 padecía fugas de aceite por las tapas de válvulas. Se cambiaron la tapa y la junta. El motor es fiable, pero requiere repostar con combustible de alta calidad. De lo contrario, surgirán problemas con los inyectores fríos hacen ruido. A veces hay mal funcionamiento de la válvula del sistema de gases de escape. La causa puede ser una electrónica de control de válvula defectuosa debido a un mecanismo de trinquete atascado. Después de 150.000 kilómetros, la bomba del sistema de refrigeración puede tener fugas, por lo que es mejor cambiarla junto con la correa de distribución. Todas las cajas de cambios demuestran una buena resistencia. Las fugas de líquido de transmisión a través de los sellos del eje de transmisión solo se detectan periódicamente. El embrague de una transmisión manual suele recorrer entre 150 y 200.000 kilómetros. El embrague de la caja de cambios robótica DSG7 durará la misma cantidad de tiempo.
El automóvil, siempre que el aceite se renueve periódicamente, durará al menos 300.000 kilómetros sin reparación. El eje trasero heredó la viga elástica del primer Fabia. Sus silenciosos bloques son prácticamente eternos. El eje delantero tiene puntales McPherson modificados. Inicialmente, las palancas delanteras repetían el diseño del modelo de primera generación. Su característica especial es el soporte trasero de la palanca. Consistía en un bloque silencioso en una carcasa de aluminio montada sobre un bastidor auxiliar. En este soporte se insertó el dedo de palanca. Se cambió el silent block trasero junto con el soporte y el silent block delantero se cambió junto con la palanca. La rótula se puede sustituir por separado. Se fija con 3 tornillos. Desde marzo de 2008, la suspensión delantera empezó a parecerse a la utilizada en el Skoda Octavia. Ambos bloques silenciosos ya forman parte de la palanca y se pueden sustituir por separado. La vida útil se ha triplicado aproximadamente. Los rodamientos de las ruedas delanteras y traseras hasta los 150.000 kilómetros rara vez llaman la atención. Dado que el Skoda Fabia se utiliza principalmente en tráfico urbano con paradas frecuentes, los discos y pastillas de freno se desgastan con relativa rapidez. Por suerte, reemplazarlos no costará mucho. Muchos propietarios notan que el sistema ABS se activa bastante temprano, lo que a veces, en situaciones críticas, provoca una falta de distancia de frenado y una colisión con un obstáculo. Con la edad, surgen quejas sobre la aparición de bolsas de corrosión en la zona de la tapa del maletero, los umbrales, las puertas y los pasos de rueda. El ruido del viento y la humedad que entra por la puerta de entrada son causados por una instalación incorrecta, daño o desalineación del sello de la puerta. Además, con el tiempo, las juntas desgastan la pintura de las puertas. El agua entra por rejillas de ventilación. Están situados debajo de las luces traseras y no se ajustan bien a la carrocería. El cableado corrugado se daña con el tiempo, lo que provoca interrupciones en el funcionamiento del sistema de cierre centralizado, los elevalunas eléctricos y los espejos retrovisores con calefacción y conducción. Después de 100-150.000 kilómetros, los limpiaparabrisas defectuosos pueden requerir atención. Si el mecanismo trasero suele ser suficiente para desmontarlo y limpiarlo, entonces hay que cambiar el delantero, la varilla se cae. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.